Islandia. El continente de la cultura. Tiempo ahora para nuestra tertulia quincenal dedicada a las humanidades. Si decimos que hoy hablaremos sobre mitos, puede que ustedes piensen que vamos a tratar sobre estrellas de fútbol, del cine o de la música, o sobre tantas otras situaciones, hechos o individuos a los que hoy se atribuye ese adjetivo. Pues se diría que cualquier cosa puede ser calificada de mítica en estos tiempos nuestros, pero no. El tema de nuestra tertulia semanal de la mano de Eusko Ikaskuntza son los mitos en su sentido más tradicional y riguroso, o sea, los personajes, las tradiciones y las leyendas que hemos heredado como testigos intangibles de unas mentalidades y de unas formas culturales propias de las sociedades ancestrales donde el mundo, su origen y su razón de ser se explicaban por medio de esas narraciones que inscribían lo sobrenatural en la realidad cotidiana. Aunque los mitos nos parezcan algo remoto y completamente ajeno a la civilización moderna, en la cual la realidad se desentraña por medio del conocimiento científico y el tiempo se interpreta mediante la historia, lo cierto es que los viejos mitos siguen estando presentes entre nosotros e incluso sus huellas son perceptibles en algunos paisajes. Una geografía que condensa un importante acervo en esta clase de patrimonio es el Pirineo, la larga y milenaria columna montañosa desde el Mediterráneo hasta el Atlántico, cuyos pueblos y paisajes constituyen un privilegiado escenario para leyendas, tradiciones, relatos, en definitiva un paisaje cultural y mitológico que merece la pena conocer. Sobre el patrimonio pirenaico es especialista nuestro invitado de hoy, invitado que nos presenta ya nuestro hombre en Eusko Ikaskuntza, Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, Félix, Quique. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues sí. A ver, ¿con quién estamos hoy? Pues estamos con Xavier Querexeta, que es licenciado en Geografía e Historia, en la especialidad de Historia de España y del País Vasco por la Universidad de Deusto, y además es, claro está, socio de Eusko Ikaskuntza. Y en su larga carrera profesional, Xavier ha desarrollado infinidad de trabajos relacionados con la gestión y puesta en valor del patrimonio cultural, especialmente del patrimonio histórico y etnográfico, y más en particular todavía del patrimonio inmaterial, caso de los mitos de los que vamos a hablar. Y Xavier, que ya le voy a saludar. Hola, Arratsaldeon. Arratsaldeon, Xavier. Tú me permites que te tutee porque ya somos amigos desde hace tiempo. Sí. Tienes un blog web, ¿no? Que es weblog. Sí, es una web con un blog. Muy interesante desde hace 3 años que yo he seguido, que se titula Calegoi Cultura Ondare, y pues a través de él nos ayudas a comprender de una manera divulgativa y bastante simpática además, algunas de las claves que caracterizan y de las relaciones que vinculan a los distintos pueblos o comunidades que habitamos en las vertientes de los Pirineos. Bueno, permítenos a nosotros, Xavier, tutearte aunque no seamos amigos. ¿De acuerdo? Por favor. La cordillera del Pirineo se extiende por unos 20.000 kilómetros cuadrados entre el Cabo de Creus y el Monte Jaizkibel. Sí. Una geográfica muy amplia, pero con una clara unidad cultural en relación a ese patrimonio inmaterial, como son los mitos. ¿Qué formas de vida y qué mentalidad común está en su origen? Bueno, las formas de vida que hemos llamado tradicionales hasta hace muy poco tiempo y que podríamos decir que empiezan a configurarse por lo menos en la Baja Edad Media, que es una estructura básica, que es la casa-familia, es decir, la casa no solo el edificio, sino una familia intergeneracional que la habita y que se va transmitiendo generación por generación, con unos añadidos, unas tierras para el cultivo y para la ganadería, más o menos, eso depende de cada casa, y con el uso de unos bienes comunales en pastos de montaña, bosques, utilización de aguas, de leña, de madera, para la supervivencia, porque es una economía muy de supervivencia, y que pese a todas las diferencias formales y constructivas y de todo tipo, incluso de lenguas, pues se ve desde el País Vasco hasta Cabo de Creus. Y, hombre, no es algo exclusivo, además es muy difícil poner límites, ¿no? Los límites administrativos están muy claros, los límites culturales no, pero la concentración es mucho más clara en el Pirineo que en otros sitios. Y en esta zona, en este territorio pirenaico, pues se dan mitos en forma de personajes, prodigios, fenómenos atmosféricos, leyendas de todo tipo, que muy frecuentemente, Xavier, están relacionados con lugares concretos, ¿no? Y digamos que es una mitología, si se puede decir así, con los pies en el suelo. Y esto tú lo explicas comparándolo muy atinadamente con lo que modernamente llamamos ordenación del territorio.
Los mitos funcionan como una especie de ordenación del territorio. Explícanos esto tan sugerente. Sí, bueno, lo digo yo, no lo dice Francesc Roma y Casanovas, que es un geógrafo. No haberlo dicho, no haberlo dicho. Sí, pero yo creo que ha acertado. Además, él decía una ordenación moral del territorio. Es decir, sí, porque habla de economía, pero de economía moral. Es decir, los espacios se dividen en espacios sagrados, espacios profanos. Los sagrados pueden ser positivos, pero pueden entenderse como negativos también. Y es un espacio con sus limitaciones, con sus formas de conducirse de un modo u otro según donde se esté. Al decir el espacio se podría incluir el tiempo cronológico, el día, la noche, es importantísimo, los ciclos del año, lo que pasa en la noche de San Juan, bueno, esto no es solo del Pirineo, claro, pasa prácticamente en toda la Europa occidental, por lo menos, lo que pasa ahí es un momento mágico en el que se abren muchas puertas, la noche de Año Viejo puede serla también, los solsticios en general, entonces es este mundo que lo vemos ahora, este paisaje, y no entendemos nada si no lo conocemos previamente, ¿no? Es la mirada, Casanovas hablaba de la mirada al territorio, y es esa especie de ordenación de carácter económico y moral que además está muy unido, ¿eh? A nosotros nos parece que se distingue muy bien, pero en la sociedad tradicional las cosas no están tan nítidas. Oye, ¿y por qué se da mayor abundancia de mitos en unas comarcas que en otras, ¿no? ¿Y por qué, curiosamente, la concentración es mayor en espacios protegidos como los parques naturales, en los casos de las sierras de Aralar o del Gorbea? Bueno, aquí hay dos cosas. Una, precisamente lo que ahora son parques naturales se han designado como parques porque, bueno, tienen valor natural, pero tienen además un valor cultural. El Pirineo, pero desde la prehistoria, es un espacio muy antropizado, es decir, muy utilizado por los seres humanos, por diferentes comunidades, y entonces está muy transformado. Incluso el Pirineo, hasta el más alto, que nos parece muy salvaje, no lo es tanto. Entonces es donde se ha dado este modo de vida tradicional y, por tanto, los mitos se ubican ahí. Los mitos, hablamos de seres sobrenaturales, pero los mitos, en esta mitología tradicional popular, siempre hay individuos humanos, que son los que interactúan con estos seres, estas divinidades o seres sobrenaturales. Y entonces se dan donde están los humanos. Aquí no hay Olimpos, por decirlo. Pero también, Xavier, porque en unas zonas se ha investigado más que en otras. Sí, esa es la segunda parte, en efecto. Hay zonas que han sido muy investigadas y desde antiguo, entonces tenemos mucha documentación, y hay zonas donde no se ha recogido muy tardíamente, o se han recogido otros tipos de tradiciones orales, como son los cuentos o el cancionero, el refranero, y entonces los mitos aparecen mucho menos registrados. Pero las coincidencias que encontramos de punta a punta nos hace pensar que era un continuum y que prácticamente en todos los valles se encontraban, porque lo poco que hay coincide siempre. Por ejemplo, que en el Aralar entre Guipúzcoa y Navarra ya se sepa tanto también, es que estaba ahí una figura como Barandiarán. Claro. Sí, eso es evidente. Clarísimamente. Eso es evidente, claro. Sí. No, pues en Irún mismo, por ejemplo, que es un espacio mucho más urbano, en los años 50, es decir, posteriormente hubo un hombre, fraile también, que iba por los caseríos recogiendo cosas, y las coincidencias también son muy grandes, porque si es ese mundo tradicional se mantiene hasta que desaparece o cambia muy rápidamente, claro. Y focalizando todavía un poquito más sobre el terreno, vamos viendo que además de comarcas donde se da mayor expresión, etcétera, luego hay puntos concretos o hitos, digamos, en la geografía donde se condensan gran cantidad de mitos y de relatos, ¿no? Por ejemplo, lugares como las ermitas o como los cruces o las fronteras, las lindes entre los territorios, cuevas. ¿Cómo hay que interpretar esto? Pues esto hay que interpretarlo según la importancia que tenían para los habitantes de esos territorios en esos momentos. Hay cuevas, hay muchas, pero no todas las cuevas tienen esa importancia, ¿no? O las lindes, ahora cuando decimos frontera hablamos de la estatal, porque el Estado es lo importante, ¿no? En las sociedades tradicionales los estados eran importantes, pero muchísimo menos que ahora, y las lindes entre valles, por ejemplo, que eran muy disputadas, pues se mitifican en los relatos, incluso las lindes entre caseríos, que es una cosa, donde está el mugarri, el mojón, mover el mojón de sitio era castigado con míticamente, claro, bueno, y del otro modo también con excomunión, pero míticamente se suponía que luego estaría esa alma en pena con el mojón sin poder descansar en paz, porque había cometido un crimen que se consideraba horrendo, ¿eh? Bien merecido se lo tenía. Sí, eso se recoge aquí, se recoge en Bretaña, eso en Cataluña no lo he encontrado, pero
pero hace poco ha habido unas jornadas sobre patrimonio inmaterial y los responsables del Museo del Montseny, que no es exactamente Pirineo, está un poco más al sur, me decían que ahí las lindes también, que había que tener mucho cuidado con lo que se preguntaba, porque había temas muy delicados entre los payesos, entre los baserritarras. Oye, los lectoras que entren en la web Calegoi de Xavier Quereseta, puede que se sorprendan al descubrir que no pocos mitos y elementos culturales que se consideran típicamente vascos, esencialmente vascos, se van también con sus variantes en otros lugares de la cordillera pirenaica, lo cual, y lo dices tú, Xavier, no significa que sean menos auténticos que si se dieran únicamente aquí, ¿no? Claro, lo único que no hay es exclusividad, pero o sea, si son típicos y característicos es porque se consideran de tal sitio en los vescos y además decíamos, a veces de lugares muy muy concretos. Entonces, el mito puede ser general porque esa idea aparece en diferentes sitios, pero la concreción del mito es en tal sitio y a veces en sitios tan concretos como un puente, una casa, una sima, un cruce de caminos. Entonces, claro, ese mito es de ese sitio donde se cuente. Otra cosa es que ese mismo mito se cuente en 1000 sitios más y cada cual además piensa que el suyo es el auténtico, el verdadero y el genuino, ¿no? Bueno, con los casos de las apariciones de vírgenes o de imágenes de las vírgenes, que para nosotros es diferente, pero para la sociedad tradicional era lo mismo. Bueno, eso es evidente. Se repiten los relatos no solo de todo el Pirineo, en el caso de las vírgenes en todas partes, ¿no? Aparece en un sitio, la encuentra muchas veces un toro en el Pirineo, entonces va el pastor por detrás, lo ve, encuentra la imagen, se la lleva al pueblo, de noche desaparece, vuelve al sitio, le quieren hacer una ermita, pero le quieren hacer un sitio más aceptable porque la Virgen siempre se aparece en sitios muy incómodos y entonces la Virgen coge los materiales y de noche se los vuelve a llevar y además siempre son 3 veces y ya la tercera la gente se da cuenta de que es aquí donde hay que hacerlo. Sí, es mi tema, ¿no? No se dice mi tema, ¿no? Bueno, y esto, Xavier, otro tema muy habitual en las mitologías por todo el mundo es el del paraíso perdido. Sí. Bueno, y en las religiones, por supuesto, el Edén cristiano o la primera de aquellas edades del hombre de los griegos y de los romanos de la antigüedad. Y esto también se da en la mitología pirenaica, donde se explica el mundo presente en relación con una mítica edad de oro anterior, en el que todo era estupendo, no había que trabajar, todo el mundo era muy feliz. Entonces, yo que esto lo quiero llevar a la siguiente cuestión. Esto no, de alguna manera, no aporta una percepción trágica de la condición humana. Bueno, ¿y hasta qué punto los mitos a veces no trasladan un poco una luz pesimista sobre... Bueno, es pesimista, o igual lo que ocurre es que llega el cristianismo. De hecho, muchas veces este mundo idílico se acaba con la llegada del cristianismo. Eso lo recogió Barandiarán en el propio Ataun, en varias versiones. Llega una luz o una nube, muchas veces es la nieve, que en el Alto Pirineo, además no la conocían, porque claro, aquí la nieve todavía, pero en el Alto Pirineo un país sin nieve, que a 2000 metros puedes tener todo el año ovejas y vacas y puedes cultivar, bueno, eso sería maravilloso. Hasta que llega la sal, dicen, uy, está cayendo sal del cielo, y resulta que era la nieve. Es muy poético, ¿verdad? Y en el País Vasco también hay algún caso de creer que llega con la nieve, y entonces es cuando llega el mal tiempo. Siempre hay una persona anciana que dice, se acabó nuestro mundo. De hecho, en la versión navarra es como muy gráfica, ¿no? No es muy purista. Acabo mundu manua, el duda mundu perrua, ¿no? Es eso que decías, llega el mundo cutre, que el mundo cutre es el cristianismo, por otro lado. Pero bueno, el cristianismo lo que hace es, esto es un valle de lágrimas, aquí se va a sufrir. En el Pirineo la vida era muy dura, desde luego. Claro. Pero luego ya llegará, si te portas como te tienes que portar, ya llegará el cielo, ¿no? Que es lo que no tenían los paganos, se morían y no tenían cielo. Oye, Xavier, por todo el Pirineo abundan los relatos míticos que advierten contra la mezcla entre linajes distintos, ya sea por raza, por religión, por procedencia. ¿Cómo se justifica antropológicamente este canto a la endogamia? Sí, la verdad es que muchas veces los personajes míticos son el otro, ¿no? A veces incluso se dice hay grupos marginados, como hubo agotes, o con diferentes nombres, pero prácticamente en todo el Pirineo, incluso el catalán, o el moro, pero el moro no en este sentido histórico que le damos hoy día, sino el otro, el gigante, el basajaun, las lamias, las donas d'aigua en Cataluña, encantadas, con otros nombres. Pero sí, es un mundo que se relaciona, tiene relaciones de vecindad y a veces hasta buena, pero las uniones de humano con lamia
o de Basajaun con Humana, eso siempre acaba mal. Son sociedades muy cerradas, son muy solidarias entre ellas, pero muy coercitivas también, y a su vez son muy cerradas, ¿no? Son hospitalarias con quien viene y tiene una necesidad extrema, pero de ahí a dejarle vivir y sobre todo a creerse igual, es una sociedad, no es igualitarista, ¿no? Pero está basada en la casa. Las casas sí tienen una cierta igualdad. Otra cosa es que unas sean ricas y otras sean pobres. Pero, por ejemplo, construir nuevas casas era muy difícil, porque es una sociedad que vive con unos recursos muy escasos, que evoluciona poco hasta que empieza a evolucionar a toda velocidad, también es verdad. Y entonces se cierran mucho en sí mismas, sí, son muy endogámicas, entonces los mitos están reflejando esto. Además hay que tener en cuenta que históricamente en la vertiente sur no, pero en la norte el protestantismo tuvo muchísima importancia, hubo unas guerras de religión además muy duras y muy fuertes, el calvinismo en este sentido es muy racionalista, todos estos mitos, todo esto lo consideraba, idolatría directamente. La Iglesia Católica contemporaneizaba mejor con estas cosas, ¿no? Y entonces, los matrimonios mixtos se veían muy mal, ¿no? Entonces es una forma de reflejarlo hay relaciones de vecindad con seres que no son como nosotros, pero no nos mezclamos. Has citado, Xavier, al moro, que es un arquetipo del otro, en verdad, sí. Y me he acordado que en el año 2007 tú mismo, junto con una compañera, por encargo de Eusko Ikaskuntza y el Ayuntamiento de Antxola, pues desarrollasteis la propuesta para actualizar el famoso alarde del moro, ¿no? Sí. De esa localidad, adaptándolo un poco a la nueva realidad, pero intentando mantener un poco la esencia y la identificación colectiva en torno a este hito, ¿no? Entonces, esto además es muy interesante porque esa experiencia os permitió, de alguna manera, ver cómo podía evolucionar esa concepción del otro, ¿no? El otro de la sociedad tradicional no tiene nada que ver con el otro en nuestro caso. No. Ahí está claro. Cuando estos mitos, la sociedad evoluciona, estos mitos o se quedan viejos y se quedan ahí en libros y nos hacen más o menos gracia porque son chocantes. Muchas veces son muy poéticos, tienen mucho valor literario. Y eso ya lo decía Baroja y Azcue y otros, ¿no? Pero claro, cuando son mitos que en cierto modo están vivos, como están en el folclore, pues es muy difícil reinterpretarlos, ¿no? Algunos más o menos sí, pero otros, pues claro, en el caso del moro, claro, además una figura que, aunque le llamaban rey moro, pues tenía un aspecto muy... Y eso que ya hace 30 años o así lo habían modificado, lo habían suavizado. Y entonces, claro, es la propia comunidad en la que no se siente a gusto con su ritual, ¿no? Y entonces ahí el trabajo fue el de, primero, desmitificar la propia historia, porque en nuestra sociedad actual lo que mitifica ahora es la historia en sí. Y decir, oiga, que los de Antxola no estuvieron en la batalla de Junquera, ni falta que les hacía, ¿no? Pero se buscaron eso en un contexto histórico en los siglos XVI-XVII donde eso tenía sentido. Bien. Pero hay que convivir con eso. Entonces es decir, el otro es el diferente, pero no necesariamente inferior. Claro. Que es una cosa que no solo ha pasado aquí, en Gerri de la Sal, que ahora es un pueblo muy pequeñito, que fue una villa muy importante en la Edad Media, porque tenía sal, y un monasterio muy importante que controlaba todo esto, a partir del baile de la morisca, que era un baile típico bajo medieval de cantidad de sitios, pero que haya sobrevivido, estaba también muy, muy decadente y con una leyenda local lo han recuperado y lo han reactualizado con una escenificación donde pues el rey moro, pues en vez de ser un atacante violento es más un ligón que quiere ligarse a la hija del alcalde y pues al final todo acaba bailando la morisca y todo el pueblo baila la morisca, ¿no? Pero era una fiesta también que estaba en declive y al fin y al cabo lo importante es que son estas comunidades las que quieren tener una fiesta con la que se identifiquen, entonces los símbolos también tienen que resultarles identificativos. Pero qué adecuación más políticamente correcta, ¿no? Sí, la de la catalana es un poco sí, es un poco más así, pero sí, pues políticamente correcta de lo que es ahora políticamente correcto, claro. Por ejemplo, en Antxola es curioso, identificaban esta fiesta con el franquismo, cuando es una fiesta muy anterior, pero claro, es que en el franquismo esto no chirriaba, pero claro, luego llegó la transición, claro, los alardes de Irún y Hondarribia, por ejemplo, en la transición se inventaron que en vez de una guerra contra los franceses que ya no quedaba tan bien, pues eran los alardes forales y estas cosas, que claro, esto el autogobierno militar pues suena mucho mejor, pero en el fondo históricamente eso tampoco es así. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir terminando, Xavier. Solamente queremos recomendar a nuestros oyentes que si quieren saber más cosas de este tema tan interesante que nos ha contado Xavier, pues solo tienen que ir a tu web, a tu blog, calegoy.com, y ahí creo que van a obtener
de todo. Montón de información. Un montón de información. Xavier Quereseta, muchas gracias por haber estado con nosotros, por haberte acercado hasta Tailandia, ¿de acuerdo? Gracias a vosotros. Y Juan, nos vemos dentro de 15 días. Dentro de 15 días, un Venga, abrazo. hasta luego. Agur. Agur, agur. Bye.